Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Dios les bendiga. Hoy estamos en una nueva transmisión de la Iglesia Cristiana del Buen Pastor a través de la plataforma de YouTube. Sean bendecidos ahí en sus hogares, ahí hasta donde estén. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca, como tema, de la voluntad de Dios. Y como texto vamos a ocupar el libro de los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Toma un tiempo para identificarlo ahí, no sé si tengas en tu aplicación de tu Biblia o en la Biblia física o en internet, donde quieras. Y bueno, el título de esta mañana será el siguiente, es Mejor que se haga su voluntad. Y bueno, a manera de introducción quisiera comentarte acerca de... hay una frase que yo creo que tú conoces, hay alguna tal vez historia con esta frase, o hasta tal vez alguna vez lo has llegado a decir, no solamente que te lo hayan contado. ¿Has escuchado hablar acerca de los productos triple B? Y yo te apuesto que sí, y ese es que son los productos lo que la mayoría de nosotros buscamos, ¿no? Cuando vamos a comprar, que sea bueno, bonito y barato. Ya sea a lo mejor en ropa, en comida, en tecnología, en lo que tú quieras, pero productos de la triple B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y sabes qué? Que cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, buscamos la voluntad de Dios, también deberíamos de buscar no que sea la voluntad triple B, sino según lo que dice la Biblia, la voluntad de Dios tiene tres atributos también. Y cada vez que buscamos la voluntad de Dios en nuestras oraciones, en nuestro caminar diario, debería de ser buscando estos mismos tres atributos que declara la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios debe ser buena, agradable y perfecta. ¿Qué sucede en ti cuando constantemente en tu vida no sale algo como lo esperabas o como se lo pediste a Dios? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué sucede internamente en ti cuando has orado por alguien o algo y no se cumple por esa oración que tú has elevado a Dios? Cuando has declarado algo sobre la vida de alguien y qué tal no se cumple. Podríamos pensar entonces después que sí, en efecto se hizo la voluntad de Dios, pero ya le cambiamos a que ya no es buena, ya no es agradable, ya no es perfecta. Tal vez podríamos poner los antónimos y llegaríamos a decir que a veces la voluntad de Dios es mala, ya no buena, es desagradable, ya no agradable, y es imperfecta y ya no es perfecta. Y Dios nos libre de declarar esto sobre tu vida o sobre mi vida. Y bueno, en esta mañana, si quieres descubrir, como el título de esta mañana te lo decía, mejor que se haga su voluntad, si quieres descubrir cómo encontrar esa voluntad buena, agradable y perfecta, acompáñanos hasta el final del video. De manera de desarrollo, como te comentaba, uno de los textos es Romanos capítulo 12, versículo 2. Y permíteme leértelo en la versión Reina Valera, pero es una versión actualizada, dice así, es versión 2015. Léelo ahí en tu Biblia, en la versión que tú tengas. Si tienes una aplicación de Biblia, tal vez puedas encontrar esa misma versión que yo tengo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: no se conformen a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y para definir algunos conceptos quisiera platicarte o tal vez aterrizarte en lo siguiente. Vamos a definir qué significa que algo sea bueno, que algo sea agradable y que algo sea perfecto. ¿Sabes? Como definición yo encontré algo que sea bueno, quiere decir que es de valor positivo, que es útil, que es gustoso, apetecible o agradable. Si te das cuenta, ahí hay una unión del concepto de bueno con agradable. ¿Qué significa que algo sea agradable? Que produce complacencia o agrado, que tiene complacencia o gusto en hacer algo. Date cuenta que ahí son dos formas de interpretar ahí el concepto de agradable. Y una es que sea agradable para el que lo recibe y otra es que sea agradable para quien lo hace. ¿Y qué significa que algo sea perfecto? Que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea, que posee el grado máximo de una determinada cualidad. Entonces, aterrizando ya estos conceptos de qué significa que sea bueno, que sea agradable, que sea perfecto, ¿sabes qué?
podríamos hacernos la pregunta entonces, ¿por qué es buena la voluntad de Dios? ¿Por qué es agradable? ¿Por qué es perfecta? Y sabes que para cada una de estas cosas hay 3 fundamentos bíblicos que yo pude encontrar, que a mí me gustaría compartir en esta mañana. Pero sabes que antes de mencionarte los fundamentos, quiero decirte que la respuesta a estas 3 preguntas es porque esos mismos 3 atributos de la voluntad de Dios, esos mismos atributos se cumplen en Dios mismo. Dios es bueno, Dios es agradable y Dios es perfecto. Por eso es que su voluntad también es buena, es agradable y es perfecta. Y bien, vamos a ver los fundamentos bíblicos por la cual la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y bueno, el primer fundamento bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Quiero pedirte que tomes nota solamente de esto, no lo busques en estos momentos, solamente te los voy a mencionar. Y es que, ¿por qué es buena la voluntad de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 28 declara que todas las cosas nos son para bien a los hijos de Dios, de una manera clara, sencilla. Conforme a lo que dice el texto, declara que a los que fuimos llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos son para bien. Y esto quiere decir que todo lo que tú vivas, todo lo que tú pases, no quiere decir que todo lo que tú hagas, eso es importante. Todo lo que tú vivas, todo lo que tú experimentes, todo lo que tú obtengas como resultado de algo, al principio tal vez pueda parecerte malo, al principio tal vez puedas pensar que no obtuviste un resultado correcto, pero déjame decirte que si eres hijo de Dios, ojo, estos requisitos, si eres hijo de Dios, todas las cosas te son para bien. Y si hablamos de esto, quiere decir que esto es en la voluntad de Dios. Todo lo que te pasa, todo lo que Dios permite en tu vida es en la voluntad de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces todo lo que a ti te pase va a ser para bien, todo. ¿Por qué es agradable? El segundo fundamento lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Igualmente toma nota, y la palabra de Dios dice lo siguiente: que los pensamientos de Dios son de paz y no de maldad, para lograr el fin que tú quieres, para lograr el fin que tú has pedido a Dios. Y date cuenta, dice que sus pensamientos de Dios son de paz y no de maldad para ti. No, Dios no está pensando en hacerte maldad, sino al contrario, en hacerte en pensamientos de paz para que obtengas el fin que tú quieres, el fin que tú deseas. Por eso es agradable también. El tercer fundamento de por qué la voluntad de Dios es perfecta está en Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús mismo hablando en ese sermón del monte, en ese capítulo 5. El versículo 48 es el último de ese capítulo y declara lo siguiente, y es que Jesús nos inspira a ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Entonces ahí están 3 fundamentos del por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un pensamiento que yo he escrito para este mensaje en esta mañana es que Dios es Dios del mundo, no solo Dios de tu vida. Por eso Dios no toma decisiones solamente en tu vida, sino en todo el mundo. A veces podemos pensar que Dios solamente actúa en nuestra vida o en la vida del prójimo o en la vida de los hermanos de la iglesia, en la vida del pastor, en la vida de mis familiares, pero no, déjame decirte que Dios es Dios de todo el mundo, de todo el universo, es Rey de reyes y Señor de señores, y por eso no solamente Él toma decisiones en tu vida, sino también toma decisiones en todo el mundo. Así que lo que pasa en el mundo también te puede afectar a ti, también te puede generar resultados a ti, sean buenos, sean malos, a tu consideración, pero recuerda lo que dice Romanos 8:28, si eres hijo de Dios, todas las cosas son para bien. ¿Y sabes qué pasa? Que resulta que estamos tan confundidos en la actualidad como cristianos, como iglesia, porque constantemente se nos habla de que uno tiene poder en el nombre de Jesús, que nosotros podemos atar y desatar en el cielo y en la tierra, que mayores cosas que Jesús haríamos nosotros, en que todo lo que pidamos a Dios en nombre de Jesús se haría. Pero ¿sabes qué? No significa que esto no sea cierto, no significa que la palabra de Dios sea mentirosa, solo es que no estamos en el enfoque correcto. Y sí, te lo repito nuevamente, todo lo que se nos ha hablado en la iglesia infinidad de veces, que tú y yo tenemos poder, que estamos ungidos por el Espíritu Santo,
que incluso haríamos mayores cosas que Jesús. A veces lo vemos para nuestra conveniencia, o mejor dicho, no a veces, sino que a veces creemos o actuamos conforme a lo que a nosotros nos parece correcto. Y es por eso que te digo que no estamos en el enfoque correcto. Pero déjame explicarte un poquito más sobre esto. Para ello quisiera hablarte de la vida de Moisés. Yo sé que tú lo conoces, sé que conoces tal vez la historia, pero ¿sabes qué? Quisiera analizar lo siguiente, y es Moisés, una persona que antes de tener su acercamiento con Dios era un tartamudo, era una persona que reflejaba inseguridad, una persona que dentro de sus cualidades no estaba el hablar en público, tal vez, no, porque puedes ser solamente o no ser solamente tartamudo, sino aparte no tener la posibilidad o la confianza de hablar en público, ¿no? Y eran parte, entre otros, de lo que definían a Moisés. Pero en el momento en el que él tiene la relación con Dios, en el momento en el que él tiene la comunicación directa con Dios, y que Moisés se alinea a los propósitos de Dios, Moisés deja que sea él el medio o el canal que Dios ocupa. Moisés se alinea a la voluntad de Dios, Moisés se alinea a los propósitos de Dios. En ese momento es cuando entonces Moisés puede hacer grandes cosas, grandes milagros, puede tomar autoridad en el habla, en expresarse delante de la gente. Tomó la autoridad delante de un gobernador que era el faraón, y te das cuenta cómo su personalidad cambió radicalmente, cambió totalmente. Y eso mismo debería pasar contigo y conmigo, hermano. A lo mejor no me estás entendiendo todavía, déjame te lo explico nuevamente con otras analogías, para darle el enfoque correcto a lo que dice la palabra referente a que tú y yo tenemos poder o tenemos autoridad para hacer y deshacer en el cielo y en la tierra, y que mayores cosas que Jesús haríamos, y que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús al Padre se nos iba a conceder. Esto tenemos que verlo como un plan de entrenamiento, ¿sabes? A veces nosotros como cristianos vivimos hasta cierto punto aislados hacia nuestros propios metas, nuestros propios objetivos. Empezamos a conocer de las cosas de Dios y empezamos a trazar una ruta para nosotros, empezamos a definir propósitos para nuestra vida, para nuestra familia, pero te olvidas del propósito principal para el cual fuiste llamado, y esto es que nosotros deberíamos de funcionar para los propósitos de Dios y no para los propósitos propios. Deberíamos de estar con nuestro pensamiento y nuestro corazón alineados al pensamiento de Dios y al corazón de Dios, a los deseos de Dios. Y es ahí donde a veces perdemos la noción de lo que estamos haciendo como cristianos. Y es que esto lo deberíamos de ver en nuestra vida cristiana, nuestro acercamiento con Dios, nuestra relación con Dios, lo deberíamos de ver como un plan de entrenamiento. ¿Cuántas veces no has llegado a un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a capacitar en esto, te vamos a capacitar en lo otro, te vamos a mandar a un curso, te vamos a mandar a esto, te vamos a mandar allá. Llegas a una empresa nueva o a un trabajo nuevo, a algún servicio nuevo, y te hacen aprenderte que la misión, la visión, los valores, la axiología de la empresa, el fundamento de la empresa, el nombre de los fundadores, te empiezas a empapar del ambiente de trabajo, empiezas a conocer y a darte cuenta de hacia dónde va la empresa, ¿no? Hacia dónde va el negocio, hacia dónde va esa asociación, ese servicio, y te dan un plan de entrenamiento, ¿no? Te invierten en ti, en tu capacitación, en tus conocimientos, en tu especialización, y eso es en todos los niveles, en todos los niveles, tanto en niveles altos, como jefes o los que mandan, los que dirigen, los líderes, directores, tanto como el personal, no sé, se me ocurre tal vez de limpieza, de servicio de paquetería, tal vez, no sé, no quiero entrar en tanto detalle, solamente quiero que lo veas eso, que nuestra vida cristiana debe ser como un plan de entrenamiento. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú llegas a los caminos de Dios, deberíamos de todos casarnos con la idea de quién es Dios,
qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para el mundo, cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son las formas de actuar de Dios, cuáles han sido los tratos de Dios con diferentes hombres a lo largo de la historia. De modo que la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer para ayudar en la obra de Dios? ¿Para qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer yo, no? Y como te decía, esto lo podemos ver como ejemplo en una empresa. La empresa tiene un objetivo y trata de orientar a toda su gente a que trabaje ese objetivo. Podemos verlo como un equipo deportivo. Entrenan a cada uno de los jugadores, a cada uno de los integrantes del equipo para todos lograr un objetivo en común. ¿Quieres que lo veamos en otro ejemplo más claro? Los padres a los hijos. Nosotros empezamos a educar a nuestros hijos, empezamos a darles esa educación por medio de casa, por medio de la escuela, por medio de cursos, tal vez de muchas cosas. Los estamos preparando para, conforme a lo que a nosotros consideramos buenos como padres, conforme a las herramientas que nosotros podemos darles para que ellos sorteen la vida, los vamos preparando, los vamos encaminando hacia ciertas cosas, hacia ciertos hábitos, para que después ellos ya puedan tomar sus propias decisiones. Y lo mismo pasa en el equipo deportivo. Cuando ya estás capacitado, cuando ya estás listo, entonces ya te dan libertad de acción, pero ojo, nunca pierdes el objetivo, nunca pierdes la visión de hacia dónde vas. Igual en la empresa, cuando ya estás capacitado, cuando ya invirtieron en ti, cuando ya te dieron cursos, cuando ya te hicieron aprenderte la misión, la visión de la empresa, ya te dejan tal vez tomar tus propias decisiones, pero sin perder el objetivo hacia dónde va la empresa. Y eso debería ser lo mismo en nuestra vida cristiana. Es por eso que te digo que a veces nosotros vamos caminando solos en la vida cristiana, por así decirlo, en la iglesia, y actuamos conforme a nuestras propias pasiones y deleites, dice la Biblia, ¿no? Y ¿sabes qué? Que por eso pasa que a veces no se nos concede lo que nosotros pedimos en oración. A veces no estamos alineados con la voluntad de Dios. Es por eso que te digo que no estamos en el enfoque correcto. Y hace un momento leímos Romanos 12:2, ahora quiero utilizar el texto completo, Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, y aquí quiero darte la aplicación de este mensaje, de este corto mensaje. ¿Qué es lo que debo hacer? Te comentaba en la introducción, si quieres conocer cómo descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? La pregunta, recuerda, hace unos momentos te lo dije, la pregunta como hijo de Dios, como cristiano, debería ser: ¿en qué puedo servir en la obra de Dios? ¿Qué puedo hacer para ayudar en la obra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y leemos nuevamente el versículo 2, dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y ok, aquí quiero hacer una pequeña pausa. A veces leemos los textos de la Biblia, a veces tenemos la mala costumbre, por así decirlo, de solo leer por leer. Pero si nos detenemos a analizar, ¿qué significa analizar? Separar todas las partes de un todo y conocer su interior, conocer su estructura. Y en estos dos versículos yo encuentro tres cosas que tenemos que hacer tú y yo como personas, como cristianos, como hijos de Dios, para poder llegar a la conclusión de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y la primera es: yo debo de ser un presente, debo de ser como ese, por decir presente, es entregar algo, ¿no? Yo debo de entregar algo, yo mismo debo de ser ese presente. Y como lo dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que debo de ser un sacrificio vivo, santo y agradable.
En algunas otras ocasiones cuando he predicado he dicho que la diferencia entre un sacrificio de mí como persona a la diferencia de los sacrificios de antes es que pues el animalito no tiene la decisión, ¿no? El que sacrificaban antes, o sea, lo llevaban amarrado así de manos, de piernas y lo ofrecían como sacrificio. La diferencia entre ese sacrificio antiguo y el sacrificio de ahora que tú y yo debemos presentarnos, ser ese presente, ser ese entregarle algo a Dios, dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Cuál es la diferencia del sacrificio vivo? Que tú y yo estamos conscientes de lo que estamos haciendo y tenemos la decisión de bajarnos o quedarnos en el altar para ser sacrificados. La palabra santo significa apartado para Dios, es decir, tu cuerpo debe estar ya no solo como un sacrificio vivo, sino apartado para Dios y debe ser agradable a Dios. Y ese es un culto racional, dice, si te das cuenta habla del intelecto, un culto racional. Segunda cosa, la primera ya vimos, ¿no? Ser un presente. Yo debo de ser un presente para Dios. La segunda cosa, debo de transformarme. ¿Qué debo de transformar? Debo de transformar mi pensamiento. Esto lo hemos visto en los estudios que se dan en la Iglesia del Buen Pastor, y es que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Parafraseadamente, eso es lo que dice la parte A del versículo 2. Te lo leo nuevamente, dice: no se conformen a este mundo. Ojo con lo que dice ahí al principio, no se conformen a este mundo. No te conformes con lo que te da la televisión, no te conformes con lo que te da la escuela, no te conformes con lo que te dan en la sociedad, en tu gobierno. No te estoy diciendo que está mal, solo hago la recomendación de lo que dice la palabra. No te conformes a este mundo, más bien transforma la renovación, haz la renovación de tu mente. Debes de cambiar tu mente. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo así que debo cambiar mi mente? Pues sí, nosotros no somos de este mundo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nuestra patria está en los cielos. Estamos de paso en este mundo, en esta vida. Y nosotros no debemos de conformarnos con los hábitos de este mundo, con la forma de pensar de este mundo, con la forma de actuar de este mundo. A decir, está bien, que si se casan hombres con hombres, sí, está bien, que no es malo escuchar música secular, sí, está bien, que te quieren tener todo el tiempo entretenido con la televisión, con el internet, no sé, con muchas cosas. Sí, está bien, sí. No te conformes, pues, es lo que dice la palabra. A cómo vive este mundo, a cómo actúa este mundo, a cómo piensa este mundo, debes de transformar por medio de la renovación de tu mente. Y la tercera cosa es, debes de comprobar. ¿Qué debes de comprobar? La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, recapitulando y a manera de armar todo esta parte de la lectura, dice: debes de ser un presente, debes de transformar tu mente, y ya una vez que tú te ofreciste como un sacrificio, después de eso tú transformas tu mente, y ya una vez que te presentaste y que transformaste tu mente, hasta entonces vas a poder comprobar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te ofreces como un sacrificio vivo delante de Dios, que si no transformas tu mente a las cosas de Dios, entonces no hay forma en que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando te pones a platicar con la gente secular, con la gente del mundo, ellos te inundan con cosas como: si Dios es amor, ¿por qué deja que pasen estas cosas? Si se supone que Dios es perfecto, ¿por qué permite que haya tantas muertes, que haya tantos violencia en mi país? No, Dios no existe, porque si Dios existiera no hubiera dejado que fallecieran mis familiares. Ojo con eso. Y date cuenta, en otras palabras, lo que quiere decir Romanos 12:1 y 2 quiere decir que si no estás alineado
a los pensamientos de Dios, si no estás alineado a los propósitos de Dios, si no estás escuchando lo que Dios quiere a través de su palabra para tu vida y para la vida de los demás, entonces no vas a poder comprender la voluntad de Dios, no vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo mismo que te hablaba acerca de Moisés. Moisés no pudo comprobar que lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era bueno, agradable y perfecto hasta que Moisés no se ofreció delante de Dios, hasta que Moisés no se ofreció como ese sacrificio y hasta que no transformó su mente, hasta que no se alineó de acuerdo a los propósitos y a los caminos de Dios. Hasta en ese entonces Moisés no podía, no era posible comprobar que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Hoy en esta mañana quiero cerrar con este último versículo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos da una clave especial, para también, no solamente ya ahora lo comprendo, sino ahora también lo vivo la voluntad de Dios, y para no frustrarnos en nuestro caminar cristiano. Esta es una clave, esta es una pauta, y dice lo siguiente, versículo 14: y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate ese concepto, esa primera palabra, confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. En otras palabras, quiere decir, tu confianza debe estar en que si pides algo de acuerdo a la voluntad de Dios, ojo, no dice que si pides algo de acuerdo a lo que tú quieres lograr, a lo que tú quieres hacer, de acuerdo a tus metas, a tus propósitos, a tus sueños, no. Tu confianza debe estar en que si pides algo conforme a la voluntad de Dios, Él te escucha. Y si Él te oye, Él te escucha, Dios, quiere decir que entonces vas a tener tu petición, porque tus palabras no se van al aire, no se quedan vacías, no se pierden hacia algún otro lugar, no. Si Él te escucha, entonces debes tener por seguro que tu petición será contestada, siempre y cuando esté alineada ¿a qué? A la voluntad de Dios. Como conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Tal vez en esta mañana estamos reunidos de manera virtual, pues porque estamos sometidos por el gobierno, ¿no? La Biblia nos marca obedecer a nuestras autoridades, pero déjame decirte que Dios no está en cuarentena. Él no está en cuarentena, mis queridos amados hermanos en Cristo, y eso debe llenarte de alegría, debe llenarte de gozo, que Dios no está en cuarentena. Él no está metido allá en el cielo, en su templo, con su cubrebocas y su careta, imagínatelo, ¿no? Él no está así. Dios sigue trabajando y haciendo su voluntad. Pese a que no te lo parezca, Dios sigue trabajando y haciendo su voluntad. ¿Quieres obtener resultados en tus oraciones, en tus peticiones, en tu vida, en tu familia, en tus sentimientos, en general en todo lo que atañe a tu persona? Entonces, alinea a Dios y actúa conforme a sus propósitos. Alíñate a Dios y actúa conforme a sus propósitos, conforme a la palabra de Dios, y dile conmigo: mejor que se haga tu voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu mensaje, por la oportunidad que nos das de aprender acerca de los atributos de tu voluntad. Reconocer que al mismo tiempo son atributos tuyos y no podemos negar de ninguna manera que cualquier cosa que suceda en nuestra vida, que sea permitida por tu voluntad, va a ser bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor, porque podemos aprender también a través de la historia de tu siervo Job, que así como lo cuenta tu palabra, Señor, que se presentó delante de ti el enemigo, el diablo, y él apostó a que Job renegaría, Señor, si tú le permitías que él le quitara todo, excepto su vida. Y debemos, Señor, de comprender que tu voluntad en la vida de Job fue bueno, agradable y perfecto. Y así, Señor, queremos nosotros vivir
en esa voluntad tuya, queremos alinear nuestros pensamientos, queremos alinear nuestra mente, queremos alinear, Señor, nuestros objetivos, nuestras metas, de acuerdo a lo que aprendemos de ti, de acuerdo a lo que dice tu palabra, para que podamos comprobar, como dice Romanos 12:2, para que podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a presentarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente, a cambiarnos ese chip de mundanos, a cambiarnos ese chip de no hijos de Dios y ponernos el chip de hijos de Dios. Para entonces, una vez que nos hayamos presentado y transformado nuestra mente, poder comprobar que lo que pasa en nuestra vida es gracias a tu voluntad, y si pasa en nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, va a ser bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que pronto pase esto, Señor. Oramos por la vida de todos los hermanos que están enfermos. Enviamos una bendición hasta donde ellos están, una cobertura de sanidad en el nombre de Jesús. Y Dios, en esta mañana te pido que si es tu voluntad, tú sanes a todos aquellos que se encuentran enfermos, tú sanes a todos aquellos que tengan esa aflicción, ese dolor interno, ese dolor en sus sentimientos, en su corazón, ese dolor físico tal vez, Señor, también. Y también, Señor, oramos por la vida del niño Isaí, Señor, de este pequeñito. También, Señor, queremos orar por aquellos que han perdido algún familiar, por aquellos que han afrontado la muerte, Señor, en la vida de algún familiar. Señor, llévales consuelo, llévales ánimo, llévales paz, Señor, y ayúdales a entender que todo está alineado a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Todas las peticiones, Señor, que se han elevado delante de ti, tú las conoces mejor que yo, y quiero ponértelas en tus manos, Señor, que tú nos escuches, que conforme a tu voluntad se actúe, Señor, también a nuestro favor, y así como se declara en la palabra en 1 de Juan, que tengamos nuestra confianza, Señor, en que tú nos escuchas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, hasta la próxima.